Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este programa, El Evangelio a tu alcance. Que la palabra de Dios vaya cimentando nuestra vida cristiana, nos vaya haciendo descubrir esa enorme riqueza y la alegría de servir a Dios, de seguir a Dios, de pertenecer a nuestra iglesia. El Evangelio que corresponde para este día es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, los malévolos, podemos decir fariseos, cuestionan a Jesús acerca del delicado tema del divorcio. Las disposiciones del Maestro sobre el matrimonio son muy claras. Se trata de una unión indisoluble, fundada en una mutua donación, en una entrega mutua, y que remite al proyecto original del Creador, de acuerdo a Génesis 2:24. La Iglesia se mantiene firme en la enseñanza dada por Jesús. Esta íntima unión como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad, nos dice la Iglesia en Gaudium et Spes, en el número 48. Es difícil, hermanas y hermanos, hoy en nuestros días, donde la influencia de lo superficial, de lo pasajero, de lo rápido, de lo fácil, nos está llegando a todos y nos está quizá enredando en un montón de cosas. Déjeme decirte, hermana y hermano católico, el matrimonio se basa en valores, no en opiniones pasajeras. Esta es la postura de Jesús, qué bonita. El matrimonio se basa en valores, no en opiniones pasajeras, mucho menos en apreciaciones de conveniencia. Marcos enfatiza dos perspectivas de la apreciación del matrimonio: la de Jesús y la de los fariseos. Mientras los fariseos se aferran a un punto de vista, Jesús va al origen, al comienzo, a los valores que sustentan estos comportamientos erróneos. Los fariseos basan su apreciación en una opinión. Jesús lo hace en un principio. Ellos tienen como principio la excepción de la regla y Jesús es la regla misma. De este modo, el matrimonio representa una unión seria, una unión que no es pasajera, que no depende de conveniencia ni de apreciaciones, digo yo, tampoco depende de estados de ánimos. Y curiosamente, hermanas y hermanos, para aquellos que entran en confusión con algunas disoluciones de matrimonio dentro de la iglesia, en la iglesia lo que se da es un proceso probatorio
que se ha fallado, que se ha cometido dolo en alguna parte esencial del matrimonio. La Iglesia habla de nulidad, que no existió ese vínculo, no habla de divorcio. Así que tengamos mucho cuidado en esto y no veamos tan fácil las cosas. El plan de Dios es original, el plan de Dios es único, el plan de Dios nos invita para que veamos al matrimonio en su esencia propia, en su esencia misma, que está fundamentado en los valores, en la entrega mutua, en un compromiso que se hace para siempre. Y la clave del matrimonio justamente está en esto, y es ahí donde fallamos, que no tenemos de vista que el matrimonio para que persista, para que persevere, ella y él tienen que asumir un proyecto común. Pero cuando ella o él empiezan a asumir proyectitos y cositas personales, se van desviando del horizonte y entonces después le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a los demás o simplemente se separan y vamos aumentando esta desgracia en el mundo. Hermanas y hermanos, sobre todo ustedes, queridos matrimonios, el matrimonio es cuestión de valores. Es una unión indisoluble, no depende de opiniones ni de conveniencias. Mantengan el proyecto original de Dios y no se olviden que es un proyecto común. El que traiciona ese proyecto es el que falla al plan de Dios. Así sea. Católicos NTV Producciones.